Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a Cora sobre todo que está acá. En esta oportunidad, en este ciclo mensual de comunicaciones de los investigadores y las investigadoras del IAE, vamos a recibir a la coordinadora del área de Teatro del Oprimido y Poéticas Políticas, que es Cora Feilstein, para hablar del área, de los proyectos, de aquello que hacen y para darle, digamos, visibilidad a la tarea dentro del marco del instituto, ¿no? Así que, bueno, Cora, bienvenida, gracias por estar y te escuchamos. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, gracias por la invitación. Voy a contar un poquito en principio cómo fue que empezamos con el área. Nosotros trabajamos dentro del instituto desde que arrancamos en el 2016 con el área. En un principio yo soy de la carrera de artes, soy egresada licenciada en artes. Así es como me fui sumando a los equipos de Jorge. Y básicamente el área, que es el área de teatro del oprimido y poéticas políticas, desde el 2016 hasta ahora, con sus diferentes conformaciones, ha tenido ahí varios proyectos, pero básicamente siempre con una impronta y con eh, digamos, con una impronta buscada, ¿no? Deliberada de siempre acercar o unir o por lo menos no separar el campo de la praxis del campo académico, ¿no? Que claramente es una marca distintiva de muchos espacios del instituto, pero en principio nosotras, siempre tuvimos, digamos, el desafío de alguna manera de venir de un campo bastante poco explorado o por lo menos poco posicionado desde lo académico, ¿no? Desde lo teórico. Eh, yo me especializo en teatro del oprimido hace muchos años. Llegué al teatro del oprimido por el lado del arte, digamos. Soy actriz y hace muchos años que trabajo con teatro y en un momento, cuando ingresé o cuando llegó a mí el teatro del oprimido, me especialicé en esa línea y me enamoré un poco de las propuestas de Augusto Boal y de otros y otras referentes de la poética, pero siempre con cierta resistencia, digamos, del campo más artístico, ¿no? Como que es más habitual llegar al teatro del oprimido por ahí desde otras aristas. Mucha gente lo primero que conoce de teatro del oprimido por ahí es pensar en Freire, ¿no? Como lo primero que se piensa es salir del teatro y pensar en Freire, que claramente tiene una perspectiva compartida y del mismo cauce con Freire, claramente, pero siempre, digamos, como un poco corrido de los márgenes, hacia los márgenes, más que de los márgenes, lo cual siempre hizo que tanto en el ámbito más artístico como en el ámbito más académico estemos un poco como pidiendo un poco de pista, ¿no? Como no estamos en los terrenos más, por lo menos hasta hace un par de años, más, no quiero decir legitimados porque no es legitimados, pero bueno, siempre como pidiendo un poquito de permiso sería, ¿no? Como hay algo como desde el campo más artístico que es difícil como también de entender y de conocer. Desde el teatro del oprimido como algo más, como una vertiente artística, y desde el campo más académico, si se quiere, lo que ocurre es que, por lo menos acá en Argentina, no había demasiado campo teórico, digamos, desarrollado, ¿no? Como aparecía como este otro problema que tiene que ver justamente con no encontrar demasiada referencia desde los estudios en el campo del teatro del oprimido. Em, Sí en otros países, sí en Brasil, sí bueno, en Estados Unidos y en algunos países de Europa. Hoy el panorama es diferente, pero bueno, en el 2016 era bastante poco, ¿sí? El marco teórico que acompañara al teatro del oprimido, ¿no? Siempre como marcos teóricos que se sostienen desde otras disciplinas, pero no tanto como producción teórica del teatro del oprimido. Entonces, en ese momento, un poco el objetivo fue crear justamente un espacio desde una institución como el IAE, que pudiera albergar, digamos, estas necesidades y que pudiera ponernos por lo menos a intentar construir y armar universos que acompañen esta tarea que en la práctica por ahí en ese momento estaba súper, súper instalado, ¿no? Como había algo
del teatro del oprimido súper instalado en la práctica, pero poco, poco eso, trabajado como más en el campo teórico. Entonces, en ese momento, un poco el desafío fue sumarle a la idea de teatro del oprimido la pata de las poéticas políticas, como para darle un marco un poco más amplio al tema, y también homenajear un poco a Augusto Boal con uno de sus primeros libros que se llamaba, uno de sus libros que se tradujo acá en Argentina, se llamaba Teatro del Oprimido y Poéticas Políticas, entonces, y otras poéticas políticas, entonces un poco de ahí el nombre de nuestra área. Una vez que empezamos con el trabajo, la configuración del grupo fue cambiando. Hoy por hoy el área la conformo yo, que soy la persona que la lleva más adelante, junto con Sabino Molina, que es un compañero también que trabaja a la par conmigo, Mariana Ballestero y Ana Borré. Esa es la composición actual del área. Mariana y Sabino vienen más del campo del teatro del oprimido, Ana viene más del campo de la danza, entonces también ahí se fueron haciendo cruces interesantes a lo largo de los años. Y en principio fuimos sosteniendo con estas diferentes configuraciones una serie de actividades que se fueron instalando en el tiempo, y otras que fueron obviamente proyectos más puntuales, más pequeños, más concretos, que terminaron hace algún tiempo, pero que en principio también, digamos, nos fuimos encontrando con ciertas propuestas que también nos hacen como, por un lado, nos cuesta un poco el terreno de lo académico más tradicional y proponemos formas de investigar que también se corren un poco de esa forma más tradicional. Entonces, de alguna manera, seguimos alimentando un poco nuestros propios problemas, si se quiere, pero bueno, así somos, es lo que somos y ya no nos peleamos. Pero bueno, dentro de los proyectos del área, uno de los más importantes, sobre todo por el tiempo que nos llevó, fue la producción, la realización del documental Escenas de un País, que es un material audiovisual que hicimos junto con Sabino, mi compañero del área, y yo fuimos quienes hicimos la investigación, enmarcados obviamente en nuestra área dentro del instituto. Y lo que hicimos ahí fue investigar sobre el teatro del oprimido después del 2001 en Argentina, ¿sí? Cómo fue el proceso de proliferación de grupos y de movimientos alrededor del teatro del oprimido a partir de la crisis del 2001, partiendo de la hipótesis de que fue ese acontecimiento social, histórico, político, el que generó las condiciones de posibilidad del resurgimiento del teatro del oprimido en Argentina, que era algo que había estado muy vivo cuando Boal vivió acá en su exilio en los 70, y que después durante varios años estuvo muy silenciado, muy corrido y muy poco practicado, ¿no? A partir del año 2006 se empiezan a encontrar, digamos, nuevamente grupos que empiezan a trabajar, digamos, agrupaciones, gente suelta, gente que viene del ámbito del teatro y gente que viene de otros ámbitos, sobre todo de los movimientos sociales. Entonces, a partir de esa hipótesis empezamos a hacer esta investigación que devino en un documental. Entonces ahí, bueno, en vez de escribir un artículo, hacemos documentales. Entonces, son procesos más largos, son procesos más sinuosos, pero también creemos que son procesos un poco más duraderos y accesibles, sobre todo para muchas de las personas con las que después, a quien después le interesa el material. ¿Y Entonces, dónde está el material? ¿Está colgado en en una... YouTube, en Ah, en YouTube YouTube. es un documental que dura un poquito, una hora más o menos, Ajá. que lo hicimos junto con Vaca Bonsai, que es un colectivo audiovisual, con un financiamiento del Fondo Nacional perdón, de Proteatro. Ok. Y básicamente el documental lo estrenamos en el 2021, a fines del 2021. Pero bueno, ese documental nos llevó mucho tiempo de trabajo, que por ahí fue Claro. bastante silencioso y bastante como poco, de poca publicación y de poca exhibición, pero bueno, cuando lo logramos tuvimos un material súper interesante que está hoy por hoy en YouTube, que se llama Escenas de un País, y ese Escenas de un documental país. está ahí Perfecto. disponible Bien. eh, para quien lo quiera ver. Es Claro. parte de un trabajo que tiene una continuidad de un primer documental que yo ya había realizado, que se llama Tras las huellas de Augusto, que es un documental que no se enmarca en el área, pero porque el área no existía, digamos, fue un documental Mm, hecho antes de la creación del área.
Tras las huellas de Augusto cuenta el trabajo del exilio de Boal en Argentina durante su exilio. claro, Ese lo estrenamos en el 2013 y un poco este fue la continuidad, que fue Escenas de un país. sí, Entonces, el año 2022 nos encontró un poco en la difusión de este material. Ese fue un poco la, eh, la el tarea, trabajo más fuerte de la tarea, por lo menos de este último año. claro, Bueno, ya estamos casi en la mitad de este año, pero bueno, del año pasado. Y a su vez, a lo largo de estos años fuimos haciendo bastante trabajo que tuvo que ver con diferentes espectáculos, con diferentes formatos de un ciclo que se llama el ciclo Hacer Teatro, Hacer Política, que es un ciclo que sostenemos desde el inicio de la creación del área, que creo que con algunas excepciones de algún año que no lo hemos podido hacer, pero siempre lo sostenemos y es un poco hoy por hoy la marca, así como del área, que es un ciclo en donde con diferentes temáticas y con diferentes preguntas intentamos justamente reflexionar acerca, en torno a alguna temática alrededor del universo de lo político en el teatro, que claramente sabemos que es muy grande, ¿no? Como pensar, de hecho, pensar que el teatro, digamos, pensar que las poéticas políticas podemos discutir un montón acerca de qué hablamos con eso, lo que claro, intentamos hacer ahí es como eh, tomar las poéticas que consideramos que tienen una opción política explícita, ¿no? Un punto de vista político que explicita un punto de vista, un lugar de enunciación, ¿no? Como desde ese lugar hablamos cuando hablamos de poéticas políticas, porque si no también es una discusión súper interesante alrededor de, bueno, ¿qué teatro no es político? ¿No? Ya lo sabemos, o por lo ujú, menos es una perspectiva que yo tengo y que tenemos desde el área. Acá cuando nos referimos a esta forma de hacer teatro, intentamos circunscribirnos a aquellas prácticas que entendemos que se toman una opción explícita, ¿no? Toman un punto de vista explícito, explicitan un lugar de enunciación desde una visión política, una ideología, un contenido, una idea, ¿no? Entonces, con este criterio, el ciclo Hacer Teatro, Hacer Política siempre va tomando diferentes preguntas alrededor de estos ejes, ¿no? Y algunas veces el ciclo fue práctico, en donde básicamente lo que hicimos fue presentar una serie de obras, en donde se trabajaban algunas temáticas. Otros años hicimos algunas actividades como ponencias o como talleres dentro del ámbito del ciclo. Y a partir de, bueno, obviamente otras veces hicimos algunas formas un poco más tradicionales dentro de la academia, y con la pandemia se nos vino, ya sabemos todo lo que se nos vino, y se nos vino también la posibilidad de la virtualidad, que nos hizo poder generar encuentros así, con grandes personas y referentes del universo del teatro del oprimido. Entonces ahí nos dimos un poco el lujo de tener algunos testimonios súper valiosos, súper interesantes. Y el año pasado, o sea, el 2020, el 2021, hicimos esa modalidad que fue súper interesante. Y el año pasado, que fue el 2022, hicimos también el ciclo fue alrededor de como las ciertas cuestiones académicas y cómo se estudian las poéticas políticas, si se quiere, un poco esa fue la pregunta, y tuvimos algunos entrevistados que dan clases y que trabajan con el universo de las poéticas políticas en ámbitos académicos e institucionales. Y un poco para este año, lo que estamos intentando hacer como para llegar a la actualidad, si estoy contando como los grandes, los hitos o las cosas así como más importantes de los últimos tiempos, para este año estamos intentando ver si conseguimos algún financiamiento, que no está muy sencillo, pero vamos a ver si lo conseguimos, porque tenemos ganas de esas experiencias que están grabadas y que están colgadas en el IAE y que se pueden ver, si podemos sistematizarlas, desgrabarlas y publicar. Porque la realidad es que tenemos un material súper valioso con entrevistados, entrevistadas que dieron testimonios muy interesantes de diferentes partes del mundo. Una de las entrevistadas fue Bárbara Santos, que es una referente muy importante que trabajó muchos años con Boal, que vive hace muchos años en Berlín. Otro de los entrevistados fue Julián Boal, el hijo de Augusto, con quien también pudimos charlar un montón. Otra de las entrevistadas fue Sabrina Esperanza, una referente súper súper valiosa de Uruguay. Entonces estamos intentando ver si podemos agarrar esos materiales y tratar de hacer un dossier, una publicación, para que además de tener la charla grabada, podamos hacer circular ese material como un material un poco más suculento desde lo académico. Entonces estamos ahí viendo si podemos lograr por lo menos algún financiamiento que nos ayude como a organizar esa edición, esa publicación.
Y ahora en este momento nos encontramos pensando un poco cuáles son las preguntas que nos van a atravesar para el ciclo de este año, que todavía no las sabemos. En general nos lleva bastante tiempo pensar esa pregunta, porque como es una pregunta que dispara invitados y dispara charla y dispara reflexión, en general es lo que más tiempo nos lleva, ¿no? Como elaborar qué nos queremos preguntar en torno a hacer teatro y hacer política. Entonces, en este momento estamos ahí un poco como mientras intentamos sistematizar este material que tenemos ahí pendiente, estamos también con la pregunta sobre el ciclo para poder impulsarlo este año. Continuar. ¿Y cómo es esa relación entre las poéticas políticas y la academia? Porque vos decías que a veces podía ser un tipo de relación un poco áspera, tal vez que no se termina que no termina de cuajar. Me gustaría en ese sentido que me cuentes esa relación. Pero Sí, en por lo principio, visto, evidentemente está sucediendo también, porque me estás contando ujú, que tiene inserción, de modo tal que me gustaría escucharte en ese aspecto. sí, desde ya. En principio, a veces lo que pasa es que sí es verdad que hay un camino recorrido, obviamente hay un montón de gente adentro de la academia que está haciéndose preguntas con relación a esto. De hecho, el año pasado, bueno, yo cursé y también pudimos entrevistar a Lorena Bercero, que es quien dirige el programa de actualización que se llama Prácticas Artísticas y Políticas en América Latina, que es un programa que está en Filosofía y Letras, ¿no? Entonces, desde ese lugar que es súper académico y súper institucionalizado, es súper interesante que se haya podido abrir un espacio que se presente así, que se piense y que reflexione y que produzca en torno, ¿no? a estos universos. Lo que pasa, lo que suele pasar, o por lo menos lo que nos ha pasado en la propia experiencia, es la dificultad de encontrar estudios académicos o perspectivas académicas que se centren en lo artístico del teatro del oprimido, ¿no? Como que es más sencillo por ahí encontrar material o interés en investigadores e investigadoras que vienen del campo de la antropología, de la sociología, de la pedagogía, de la psicología. Entonces aparecen investigaciones súper interesantes, pero por ahí para pensar el teatro del oprimido como un dispositivo de intervención, o para pensar el teatro del oprimido como una serie de herramientas que permite trabajar con determinados grupos, o algunas categorías que permiten algunas instancias de pensar al sujeto desde algunas ideas del teatro del oprimido, cosas que están súper interesantes, pero que, por lo menos Lo para. artístico está soslayado, ¿crees? Exacto, exacto. Lo que termina ocurriendo es que es difícil encontrar una perspectiva que acompañe desde el teatro del oprimido. Y como la parte del teatro siempre queda más, sí, soslayada, relegada, y justamente también eso tiene que ver seguramente con las prácticas propias del teatro del oprimido, que también muchas veces soslayan lo artístico. Entonces yo creo que ahí también hay un diálogo un poco viciado en ese punto, ¿no? A veces también es difícil encontrar lo artístico en el teatro del oprimido. Entonces, justamente el desafío es que esa relación con la academia no es una relación en donde, digamos, los estudios académicos les dan la espalda al teatro del oprimido, sino que evidentemente es interesante también escuchar qué pasa que cuesta tanto relacionar y entender y pensar al teatro del oprimido desde categorías artísticas o desde investigadores o personas que se dedican a investigar el campo del arte. Y qué pasa también que cuesta tanto a veces encontrar a personas de la práctica artística que se hagan esas preguntas. Entonces, me parece que ahí hay un diálogo interesante, porque no es que la academia no le da bolilla, sino que también a veces lo que aparece es digamos, digamos, se deja de costado un poco la perspectiva y lo artístico dentro del teatro del oprimido. En ese punto aparece un dato súper importante que es entender quién era Augusto Boal. Augusto Boal era un artista, ¿no? Una persona que fue quien creó el teatro del oprimido, una persona absolutamente formada en el teatro más tradicional, en las escuelas más tradicionales de teatro de Occidente, ¿no? Él estudió en el Actors Studio de Nueva York, digamos, no es que era una persona que venía de otros campos, entonces también es interesante ver ahí qué pasó o qué es lo que Recuperar ese pasa. aspecto, ¿no? Recuperar ese aspecto. Exactamente, recuperar ese aspecto y también entender un poco cuáles son los fundamentos del teatro del oprimido desde lo estético, ¿no? Para entenderlos desde lo estético y entenderlos desde lo político, no como dos cosas que van por un camino separado, sino justamente como un universo que se construye desde estos dos polos, si se quiere, ¿no? Como no por opuesto, sino al revés, por complementario. Entonces ahí también aparece
algo que es muy concreto, que es que durante muchos años en Argentina fue muy difícil acceder al material de Augusto Boal porque las traducciones eran españolas y eran muy caras. Entonces, también lo que viene pasando hace un par de años es que desde la editorial Interzona se empezaron a publicar muchos libros de Boal, que también yo, digamos, lo hice a nivel personal, pero desde el área también, porque fue como trabajos que fuimos haciendo también en conjunto. Participé de algunas de esas ediciones y también eso empieza a generar otro conocimiento, porque lo que empieza a aparecer es la posibilidad de acceder a los materiales, ¿no? A los textos, a los libros, a quién era Boal de primera mano, a leer sus obras de teatro, a leer sus escritos, a leer qué es lo que él proponía. Entonces de repente aparece también hace un par de años cierto giro hacia esto que es súper interesante y al fin muy bienvenido, que tiene que ver con, bueno, con gente que empieza a conocer a Boal desde una lectura más propia, desde un acercamiento no tan mediatizado solamente por lo que se habla, lo que se dice, lo que circula, digamos, qué sé yo, por YouTube, sino que empieza a aparecer la posibilidad de leer a Boal. Entonces me parece que este giro sí está haciendo hace un par de años un acercamiento diferente, porque cuando se puede empezar a conocer mejor cuál que era lo que Boal proponía desde lo Y más, artístico, más se puede específico, empezar ¿no? exactamente, y aparte se empiezan a mejorar las prácticas y también se empieza a interesar por ahí desde el campo más de los estudios de las artes, esta propuesta, digamos. Esa sería para mí un poco la rueda, ¿no? Como me parece que también hay algo de interesante, digamos, de pensar dónde están hoy, quiénes son las personas que trabajaban con Boal cuando Boal trabajaba en Argentina, que fue antes del golpe de Estado acá en Argentina, hasta el 76, digamos, y y las personas que trabajaban con Boal, muchas de ellas hoy son referentes absolutos del mundo del teatro, entonces también es interesante entender quién era Boal desde ahí, digamos, cuando escuchamos a Mauricio Cartún decir que uno de sus grandes maestros fue Boal, y que le empezó con Boal, ahí entendemos como, bueno, ok, este es Boal, ¿no? Como el Boal fue la persona que hizo actuar a Cartoon, y así otros también, Rudy Chernikov, Ricardo Talento, que no actuaba con Boal, pero también trabajaba, digamos, en esa misma época. Entonces estamos hablando de personajes, no de personajes, de personas que hoy por hoy son súper consagrados en el mundo más, digamos, recontra artísticos. Podemos imaginar, si se quiere, como del teatro de lo que llamamos más tradicional, en relación a que no está el teatro del oprimido como categoría. Bueno, y es interesante entender eso, ¿no? Bueno, por quién era Boal, que después también, o que paralelamente, o que al mismo tiempo estaba escribiendo y estaba haciendo esto que se llamaba después, llamaría Teatro del Oprimido. Sobre todo para poder recuperar, digamos, que es algo que a mí me tiene hace bastantes años bastante abocada, que es Ujú. esto, ¿no? Recuperar o intentar comprender el teatro del oprimido desde la perspectiva artística, como comprender dónde ancla lo político de eso que él proponía, y también entender que hay algo de lo que ocurre con el teatro del oprimido, que es que claramente es para... Se dice mucho que el teatro del oprimido es para actores y no actores, cosa que es real, pero también es verdad que Boal era una persona que hacía actuar a cualquiera, ¿no? Porque era una persona muy formada. Entonces, también a veces hay como cierta confusión entre que sea un teatro destinado a actores no profesionales o a personas que no son actores o actrices, significa que esa parte no es importante, digamos, o que solo interesa como dispositivo. Y la realidad es que ahí para mí hay como siempre como un poco una herida que está bueno, una grieta que está bueno ir como entretejiendo para acercar. Sí, sí, claro. Y por otra parte, otra de las cosas que te quería preguntar es en cuanto al alcance, ¿no? De las poéticas políticas. Esto tendría que ver con porque hay que circunscribir, ¿no es cierto?, el lugar desde el cual ustedes plantean el término poéticas políticas. Por eso me gustaría que lo, que lo abras un poquito y que nos cuentes un poco más desde dónde se separan para hablar de ese tipo de poéticas. ¿Cuáles ingresan en esta denominación y de pronto cuáles podrían quedar por fuera, ¿no? Este, Ujú. Mira, es interesante la pregunta, es una pregunta que yo cuanto más la desmenuzo, creo que tengo menos respuesta y digamos, más se no, profundiza claro, en la pregunta, porque esto y eso viene está buenísimo. el asunto Claro, de decir que a qué llamamos también teatro político, por ejemplo, ¿no? Porque exacto. De hecho, no es era, unívoca era- la respuesta ni el abordaje.
Total. A mí me resulta interesante, digo, yo hasta hace un par de años, la Cora de hace un par de años te hubiera respondido como con más seguridad esto, ¿no? Como bueno, el punto de vista, ¿no? Como esto, pensar en el teatro de Brecht, en el teatro comunitario, Mm, en un teatro que trabaje desde una perspectiva, desde sus condiciones de producción, ¿no? Como yo siempre pongo el ejemplo de, bueno, de salir un poco de los discursos y dejar lo narrativo del teatro de lado para poder pensar en los modos de producción, ¿no? Como qué teatro es más político, si un enemigo del pueblo montada en no sé, en un teatro de la calle Corrientes o una obra de clown en una villa, ¿no? Porque ahí estamos claro, pensando, miramos lo político, porque las condiciones de producción de una y de otra nos van a dar mucha información sobre eso, ¿no? Eh, Sin embargo, también hace un tiempo yo vengo como también pensando, o sea, rompiéndome un poco el coco con esta denominación o con esta idea y también me resultaba interesante cuando, por ejemplo, cuando hice la formación de Filosofía y Letras, el programa de actualización que dirige Lorena, me parecía interesante, por ejemplo, que todas las personas que estábamos inscriptas éramos personas que nos interesaba ese tipo de arte, ¿no? Como si el arte, si las prácticas artísticas y políticas fueran aquellas que tienen que ver con eso, enunciar un punto de vista y hacerse cargo de un lugar político, de una opción política, de una lucha social, de lo que sea, ¿no? Y era interesante eso, porque la realidad es que es interesante pensar qué pasa con lo político en todas aquellas que no se hacen cargo de ese punto de vista y son llamadas como el arte normal, como lo normal, ¿no? Como lo convencional. Y la realidad es que es interesante pensar cómo ahí se encierra lo político, quizás mucho más que en alguien que lo explicita, ¿no? Como nada más político que homogeneizar y pensar que algo es lo normal, ¿no? Lo normado, ¿no? Como, bueno, la gente que se interesa por el arte y la política es la gente o que milita o que le interesa un arte que dice algo medio explícito, cuando después, si lo hacemos esa pregunta a lo que se supone que es lo hegemónico, termina siendo lo verdadero, digamos, donde se organizan los discursos que terminan siendo opresivos para una sociedad, no es en el arte político, es en el arte que pareciera no serlo. Entonces, ¿qué pasa con esas manifestaciones, ¿no? ¿Qué pasa con esos canales estéticos que parecieran no ser políticos y que en realidad terminan jugando para mí un rol hasta más preponderante y que muchas veces somos los mismos, las mismas investigadores y trabajadores del arte político, lo digo con comillas para que sí, sí, estoy simplificando lo que estoy tratando de decir, sí. pero muchas veces siento que somos nosotros mismos, nosotras mismas quienes abogamos por esa hegemonía, sin darnos cuenta, ¿no? Como si siempre ponemos el ojo en lo que parece que es político, siempre naturalizamos o apoyamos cierta naturalización de lo que no pareciera político y que a veces no, es absolutamente, o sea, es más hegemónico y totalitario al punto de la homogenización del término, ¿no? Es como eso, ¿no? Como lo que es hegemónico no se nombra porque se da de suyo, ¿no? Entonces, ahí me empezó a aparecer como esa pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con las prácticas? O sea, quizás las poéticas políticas o las prácticas políticas, artísticas políticas sean las que no se hacen esas preguntas, ¿no? O las que terminan de alguna manera garantizando cierto statu quo, hacia adentro de la institución artística y hacia afuera, ¿no? Como no solamente en relación a, a las prácticas artísticas, sino en relación al universo social, ¿no? Bueno, ya sabemos que el arte habla de una sociedad, siempre es histórico, siempre es situado, siempre está hablando de su tiempo, y naturalizar que hay un arte que no es político, me parece que hoy es lo más político. Entonces, bueno, es un poco difícil anclar en algo con esto porque son cosas que me van y me vienen en la cabeza, pero me parece interesante también para ponerlo a circular, ¿no? Desde ya. ¿Y cómo ves el panorama? ¿Pensás que la impronta de Boal sigue, digamos, gozando de buena salud y tiene vigencia, por lo menos acá en la ciudad? Mira, viene pasando algo hace un tiempo. Yo creo que sí, igual, porque me parece que por más que no esté, digamos, que tenga periodos de latencia, no implica que no esté, No, ¿no? claro, Como bueno, Eh, sí me viene pasando algo, porque no sé que es un proceso que habrá que ver a dónde va, digamos, que tiene que ver con digamos, unos primeros años, a partir del 2006, estos años que decíamos, en donde hubo por ahí quizás una década entre eso es, digamos, entre el 2006 y el
2016, como para pensar un periodo, en donde hubo mucho crecimiento, sobre todo de la práctica, ¿no? Muchos grupos, muchas personas, mucho interés, como mucho cuerpo, mucha proliferación de redes, ¿no? Como fue un crecimiento exponencial, fue un crecimiento muy grande en muy pocos años, en un territorio muy vasto, ¿no? Porque estamos hablando de Latinoamérica, ni siquiera estamos hablando ni de Buenos Aires ni de Argentina, ¿no? Como un crecimiento del 2006 al 2016, en donde el crecimiento fue eso, ¿no? Pasamos de ser algunas pocas personas que nos conocíamos a que haya un movimiento internacional con festivales en Latinoamérica, ¿no? Y después, hace un par de años, yo lo que veo es que empezó como a decrecer, digamos, esa cantidad, por lo menos, ¿no? Más allá de la pandemia, digo, antes de la pandemia también, como cierta baja, digamos, de la espuma en esta, digamos, como ebullición de grupalidades nuevas o de personas sosteniendo grupos, sosteniendo movimientos, obras, ¿no? Para mí, creo que tiene que ver también con algo también más general, que no tiene solo que ver con el teatro del oprimido, que es también pensar cuándo el teatro del oprimido renace o cuándo justamente ebulle, ¿no? Me da la sensación que los últimos años eh, está siendo difícil sostener ciertas grupalidades. Y también hay algo que yo estoy viendo que por ahí es una visión un poco pesimista. Ojalá escuche esta charla en un par de años y diga, ay, no, estaba muy pesimista. No pasó. Pero, ¿qué? Que no pasó. Qué suerte que no pasó. Claro, ojalá que no, no, mirá que lo que pensaba y por suerte no pasó, pero sí esto que no lo veo solo en el teatro del oprimido, lo veo en otros ámbitos también. Yo me vengo haciendo una pregunta hace un tiempo, ¿dónde está la juventud? No encuentro mucho cuáles son los lugares donde los y las jóvenes recogen ciertas cuestiones que antes sí estaban más claras como eso, el teatro comunitario o el teatro del oprimido, o cierta organización social en las murgas, en los barrios, como algunos lugares que yo hoy no estoy viendo jóvenes. Y me parece que hay algo de ciertos movimientos y de ciertos periodos que hay algo de la juventud que empuja eso, ¿no? Como, y que después hay un montón de gente que sostiene y que ya estaba haciendo, pero me parece que algo de esa ebullición, que es un poco juvenil, que yo la viví cuando tenía, hace, no sé, 15 años, no porque ahora no sea joven, pero no soy esa joven, digamos, no soy una persona de veintipocos llevando adelante determinadas cosas, y no encuentro esa población, no la estoy encontrando, ¿no? Como no veo ese recambio o ese sostener de algunas prácticas que sí están más ligadas con otros momentos, digamos, lo estoy pensando mientras lo digo, por eso pienso un poco, Sí, sí. pero como con algo que tiene que ver, sí, con un momento también, ¿no? Como con la posibilidad de sostener ciertas cosas que tiene que ver, por eso la juventud, los jóvenes siempre es como una categoría política, ¿no? Porque hay algo de eso, que hay algo de las luchas y de ese entusiasmo y de esa potencia que está en los jóvenes. Y no sé dónde están los jóvenes, digamos, no estoy viendo ese recambio, no estoy viendo jóvenes de veintipocos llevando adelante algunas cosas. No lo estoy viendo en el teatro de lo oprimido, no lo estoy viendo en un montón de lugares, por eso no sé si es privativo del teatro de lo oprimido. Entonces, al no haber por ahí esos nuevos, esa gente como que sostiene los nuevos nacimientos, lo que hay es grupos que se sostienen y cosas que se sostienen, lo que no veo es que siga creciendo a nivel de, digamos, en Cuantitativo, nuevas manifestaciones, lo cual no implica que no esté creciendo de otras maneras sin y no implica que duda. no vaya a seguir creciendo y no implica que solo sea la juventud. Sí, hoy estoy con esa pregunta. Entonces, ¿cómo está el ámbito hoy? No sé, tengo esa pregunta. No veo, hace bastante tiempo que, por ejemplo, yo estoy mucho en la práctica del teatro del oprimido y hace mucho tiempo que no veo grupos nuevos, que grupos que hayan nacido en los últimos años, yo no hay muchos, no hay muchos. Entonces, también ahí hay como una pregunta. Pero me parece que, por suerte, excede a la contingencia de un grupo, ¿no? Excede a esto también que estoy nombrando, ¿no? Me parece que hay algo de la filosofía del teatro del oprimido y de otras poéticas, digamos, se emparentan, que, que perduran y que están y que van a perdurar y que ya trascendieron las personas y que creo que lo van a seguir haciendo, digamos. También es verdad que es difícil a veces sostener, hay que bancarse las desilusiones, ¿no? Cuando las cosas siguen tan complicadas, ¿no? A veces también hay momentos en los que hay más de dónde agarrarse, ¿no? Para decir, sí, vamos por acá. Y otros que es como, uff, qué duro, ¿no?
conviene escuchar por eso a la gente más grande que dice, sí, esto fue duro hace 50 años también, y seguimos acá y decís, ah, ok, vamos. Ahí, es por acá, sí, va a ser difícil siempre, sí, Por sí, último, Cora, me queda una pregunta respecto de vos hablaste en un momento de la producción de conocimiento, ¿no? De que a lo mejor la producción de conocimiento desde el área no sigue los caminos tradicionales de la investigación académica. Y en ese sentido, bueno, quería preguntarte por dónde pasa o cómo crees que, o cómo se sostiene en todo caso la producción de conocimiento de una manera alternativa a la tradicional que provee la academia o que se gesta en el ámbito académico. sí. Lo primero que quiero decir es que yo soy como esas personas, bueno, todos los años a principio de año, cuando uno brinda por año no, promete algo, bueno, yo todos los años prometo que este año vamos a escribir. Siempre digo, no, este año vamos a escribir, vamos a publicar, lo tenemos que hacer. Y después, a la primera que le cuesta es a mí, ¿no? Lo que nos termina pasando un poco es que en general eso, las cosas que hacemos tienen más que ver o con materiales como el documental, que por ahí es eso, es un solo material, pero lleva un montón de tiempo y también nos pasa que creemos que llega a otras personas, ¿no? Claro. Como siempre nos pasa que no es que nos preocupa, pero nos termina pasando medio naturalmente, diría, que se nos escapa, o sea, pensamos, implícitamente siempre estamos pensando cómo llegar a un público que no sea académico también, ¿no? Porque hay algo de cierta práctica académica un poco endogámica, que no es lo que ni pasa siempre, ni lo que pasa en toda la academia, ni está mal tampoco que pase, pero que le escapamos de hecho, ni siquiera es que nos lo proponemos, pero terminamos escapando. ¿Cómo le escapamos? Bueno, así, produciendo de otra manera, ¿no? Haciendo ciclos, haciendo charlas, haciendo presentaciones de obras, haciendo publicaciones o impulsando publicaciones como lo que fueron los libros de Interzona o haciendo un documental, ¿no? A la larga también igual termina ocurriendo que es necesaria la producción porque la producción académica es espectacular y está buenísima, entonces también nos vamos encontrando nosotros, nosotras mismas con los mismos desafíos, ¿no? Yo este año estoy ahí con el desafío de publicar también, ¿no? Como, y otros compañeros también. Nos pasa que también, digamos, el núcleo duro del área, no venimos, o sea, yo soy la única que, no soy la única, pero somos cuatro, bueno, más allá de maternidades y cuestiones personales que van haciendo ahí como los caminos un poco más lentos, eh, somos solamente dos que venimos de una carrera, de un ámbito universitario, más académico, ¿no? Por ahí después hay otras dos personas que vienen más de la práctica, de otro tipo de formación. Entonces, hay algo que ocurre que es re concreto, que estamos un poco afuera del universo. Digo, nadie necesita CONICET, nadie necesita publicar. Y eso a veces te juega en contra, porque la verdad es que los grupos que están conformados por personas que hacen digamos, que tienen una labor académica profesional y que ese es su trabajo, está buenísimo, porque hay algo de eso que te organiza una agenda de publicaciones y de participación y de necesidad de eso que está bárbaro, que organiza un montón, ¿no? A nosotros no nos pasa eso. Entonces también a veces bueno, no sé, nos gana que no pusimos la bibliografía, ¿no? Bueno, hay que publicar, hay que mandar las actas, bueno, no hice la bibliografía y como tampoco me corre nadie, no lo termino haciendo, ¿viste? Como se termina resolviendo de una forma también muy amateur, muy precaria, ¿no? Como no hay una explicación mucho más, o sea, por un lado sí, hay una pregunta muy honda sobre cómo hacer para que lo que se produce llegue a las personas más allá de las dos o tres o cinco o 10 personas de alrededor, digamos. Pero por otro lado ocurre esto que es re concreto, ¿no? Porque también el universo académico es espectacular y es re interesante y mucha gente hace cosas en la academia para, digamos, la mayoría que yo conozco, diría, casi toda la gente que conozco del área y de otras áreas y de otros, del instituto y de otros institutos, producen y hacen un montón de cosas que se salen de los márgenes tradicionales de la academia, ¿eh? No es como creo que es un problema más nuestro que del formato académico, digamos. Claro, porque Pero está todo bueno, el tema de la entre la... extensión, ¿no? ¿Cómo? Está todo el tema de extensión, ¿no? De poder extender lo producido para Exactamente. insertarse en la Entonces comunidad. eso, entre la permanente, la permanente pregunta o alarma de que llegue a la comunidad, más la no presión por ciertos plazos o ciertas formas de producción más ligadas a la academia, a lo académico desde la profesión, bueno, nos encontramos siempre con la pata de la producción, de la publicación un poquito más floja. Tenemos algunas publicaciones modestas, no es que no tenemos nada, pero tenemos poco en relación a todo lo que hacemos. O sea, en relación a lo que hacemos tenemos muy poco publicado. Y eso Entiendo. también es una lástima a veces, porque nos contacta gente, bueno, ¿y esto dónde bueno, esto no está del todo publicado. Entonces,
un poco el desafío es ese. Yo este año Crear el también. archivo, ¿no? Crear. Exacto, crear el archivo, porque si no lo que termina pasando es que seguimos presas, presos de nuestro propio problema, ¿no? En eso nos hacemos cargo, yo en principio. Pero bueno, quizás este año logro el 31 de diciembre por decir, al fin este año publicamos. Eso es un poco la idea, a ver si lo logramos. Bueno, Cora, muchas gracias entonces por lo que nos ofreciste, por haber compartido la tarea y te llamaremos entonces a lo mejor el año que viene a ver si esto está realizado. Genial, tal cual, en un tiempito, a ver cómo. Queda grabadas de las promesas de Año Nuevo. Listo. Muchas gracias Bueno, por la muchas participación. gracias por el No, al espacio y contrario, un placer. un placer. Nos vemos, muchas Nos gracias. Hasta vemos. luego. Chau, chau.